Hoy vamos a hablar de un tema interesante. Voy a necesitar la colaboración de ustedes, de aquellos que son expertos en celulares y esas cosas que montan estados y eso. Cuando yo les diga, el hermano Marlon va a mandar algo en Rabbit, y cuando yo les diga que lo monten, ustedes lo van a montar. Lo van a poner en su estado. Y lo van a poner en a dos personas, le van a mandar ese mensaje. ¿Estamos? Y vamos a la palabra, ojo, cuando yo les diga, estén atentos. Vamos a la palabra en Deuteronomio, capítulo 34, versículo del 5 al 7. El mensaje de hoy es: en Dios siempre existe un camino. Amén. Repítalo ahí para usted. En Dios siempre existe un camino. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Amén. Vemos aquí una historia interesante. Amén. Vemos aquí que Moisés, nos dice en la palabra que Moisés muere de 120 años. Pero no solo eso, dice que cuando él muere, dice que aún sus ojos tenía buena vista, tenía fuerza, amén, tenía fortaleza, estaba en sus papeles. Amén. Entonces fíjate aquí lo que nos está diciendo. Esta historia es interesante porque hoy en día hasta la gente joven se queja de dolores. Que le duele aquí, le duele acá, nos estamos quejando y hay muchas circunstancias, pero fíjense aquí que la palabra en esta historia, vemos aquí que dice que él muere de 120 años. Amén. Pero el Señor lo llama, lo trae y lo llama ¿para qué? Para que él comience a entregar el bastón, su bastón de mando. Amén. Y ahí donde tú estás, ahora sí, ¿se acuerdan lo que les dije de la historia? Vamos a montarla, móntenla. Lo que iba a mandar el hermano Marlon, lo mandó al grupo de Ríos. Sí, señora. ¿Ya? ¿Ya está? Y los que no lo hicieron lo hacen con calma en su casa. Y los que no saben, no importa, le dice al hijo o al nieto que le ayude, pero lo monta en su casa. ¿Estamos? Y vamos a la palabra ahora. Deuteronomio 32, versículos 50 y 51. Vamos a ver. Y muere en el monte el cual subes, y ser unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Wow. Y ahora sí, ya sabemos por qué el Señor lo mandó. Ven acá. Fíjense algo, la palabra nos dice que Moisés fue el hombre más manso de la tierra. Fíjense que la palabra nos dice que no hubo varón, ojo, no hubo varón como Moisés. Que el Señor usara tanto en milagros, aparte del Señor Jesucristo, que el Señor usara en milagros y en tantas cosas asombrosas. Amén. No hubo varón como él. Pero fíjense algo interesante. Dice, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba. Ojo, recuerden que Meriba, ¿qué quiere decir? Amarga. Ojo, repita, amarga. Ojo, porque se enojó, se llenó de amargura. Ojo con eso. Amén. Y entonces dice, en Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Amén. Entonces vemos aquí que el Señor no se la perdonó a Moisés. ¿Y qué pasa? Muchas veces el Señor nos está llamando y de pronto sabemos una historia, y bonito cuando montan las historias en el celular y de pronto muchos nos creemos los cuentos. Ay, está, mira, feliz de la vida, está en esto y está en la playa, está en esto, pero usted no sabe la pelotera que tuvo hace un momento y usted ve, están sonriendo, ¿cierto? Usted no sabe las circunstancias.
Usted no sabe qué está pasando ni cuál es la historia verdadera, pero nos comemos el cuento con una fotico, muchas veces. Pero aquí el Señor nos está llamando y nos está diciendo, mira, monta una historia irreal. ¿Sabes qué? En mí siempre hay un camino. Amén. En el Señor siempre vas a encontrar un camino. Pero fíjate que muchas veces nosotros obviamos el camino del Señor porque nos parecen más interesantes otros caminos. Amén. Estamos en otras historias, nos llaman más la atención que la misma Biblia. Si tú y yo leemos la palabra, las historias más asombrosas, más interesantes, las tenemos en la palabra. ¿Te gustan historias de terror? Encuentras, léete Apocalipsis y ahí las tienes. ¿Te gustan historias de fuerza, de guerra, de batalla? Léete Jueces y ahí tienes todo lo que quieras. Amén. ¿Te gusta? Eres poético. Léete Cantares. Entonces tienes todas las historias habidas y por haber en la Biblia. Los que les gusta la ciencia, Éxodo. Comiencen con el primer con Génesis, comienzan con Génesis desde el principio y empiezan ahí a ver todo lo que sea física cuántica y todo lo demás, creación, todo lo que usted quiera. Y entonces, la historia de la Biblia la ponemos a un lado porque tenemos otras historias más interesantes que publicar. Amén. Pero hoy el Señor te está diciendo, publica mi historia. Amén. ¿Cuánto nos está hablando el Señor? Y entonces el Señor nos está llamando y nos está diciendo, quiero que publiques una historia real. Y la historia real somos tú y yo. ¿Qué ha hecho el Señor con nosotros? Hoy vimos un testimonio de un hermano, de una pareja. ¿Qué hizo Dios con ese hogar? Amén. Y el Señor quiere que tú y yo empecemos a darle la gloria a Él. Ojo, en todas las áreas de nuestra vida. En todas, amén. Entonces vemos aquí qué pasó con Moisés. Moisés, hubo un momento en el que él se enojó y no le dio la gloria al Señor. Amén. No glorificó a Dios. Sin embargo, el Señor lo respaldó. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el Señor respeta la autoridad que ha puesto. Pero no quiere decir que siempre esa autoridad esté bien. El Señor la va a usar. Ojo. Puede usar a la autoridad porque Él la puso. Pero el Señor va a llamar a cuentas a esa persona. Pero usted ni yo somos quien para juzgar a la autoridad. Amén. Pero muchas veces creemos que tenemos esos derechos de juzgar las autoridades puestas por Dios. Amén. Entonces vemos aquí, el Señor nos está llamando a que avancemos. Está diciéndole al pueblo, avanza. Y dice aquí la palabra que el pueblo lloró a Moisés, lo lloró un mes, era Moisés, un mes de luto. Era entendible, amén. Pero en medio de este mes de luto, ¿qué pasó? El Señor le dice que suba al monte, Él no se despide. Y habrían en este momento, de pronto familiares, digamos aquí, habrían brigadas buscando a Moisés porque no se encontraba su cuerpo. Algunos querían encontrarlo para darle la sepultura, esto era lo normal. Y no había lugar donde llorar a Moisés, simplemente se lloró. Y sabes, algunos de nosotros estamos en esta hora, hay un muerto en nuestras vidas, hay un cadáver que no hemos encontrado. De pronto no hemos encontrado en qué momento perdimos la fe, en qué momento perdimos la esperanza, en qué momento perdimos la fe cuando nos dieron un diagnóstico y a pesar de que hemos dicho de que en Cristo somos sanos, no lo creemos. ¿En qué momento el Señor nos dijo que iba a restaurar nuestro hogar, nuestra familia y de pronto ya perdimos eso porque sabes que no he visto nada? No he encontrado el cadáver, no tengo dónde llorarlo o simplemente ya no tengo lágrimas. Amén. Y vemos aquí que estas personas empezaron a buscar a Moisés, pero el Señor dice, bueno, ya, un mes y tienen que avanzar. ¿Sabes? El Señor nos está llamando a que entremos en su presencia y no quiere decir que
yo tenemos que ser apercibidos cuando el Señor nos dice: avanza, camina en pos de mí, porque cuando vas caminando conmigo vas a llegar a un sitio. Amén. Y alguno preguntará: bueno, ¿y a dónde voy? No sé a dónde te está diciendo el Señor que vayas, pero tú sí lo debes saber. Y recuerda algo: cuando el Señor nos llama a caminar con Él, no siempre nos va a mostrar la meta. Nos va a ir avisando paso por paso, porque tenemos que aprender a caminar en fe. Y eso es lo que más nos cuesta, porque decimos: no veo nada, y el Señor te dice: avanza, sigue caminando. Y es aquí cuando damos esos pasos de fe en los que vamos a entrar a una nueva temporada. Amén. Cuando tú y yo empezamos a creerle al Señor, el Señor va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Amén. Pues nada más uno lo creyó. Pero bueno, vemos aquí la historia. El Señor le dice a Moisés que entregue el mando. Amén. Y vemos aquí que hay una precuela. Y bueno, ¿qué significa eso? Una precuela son hechos, sucesos antes de una historia. Para los que no saben, pero ya que hay mucha gente que de eso sabe más que yo. Amén. Y entonces, ¿qué pasa con esa precuela? Antes de entregar el bastón hubo un suceso interesante. Y el Señor quiere que en medio de esa historia, antes de que comiences a avanzar, primero, número 1, desarróllate ahí donde estás. Éxodo capítulo 24, versículo 13 y Éxodo 33, 11. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. Y bueno, vemos aquí la historia antes de Moisés, antes de entregar el mando. Vemos que Josué, ¿qué pasó? Josué se desarrolló donde estaba. Dice que él estaba ahí pegadito a Moisés. Amén. Y ahí el Señor nos está llamando a usted y a mí a desarrollarnos donde estemos. De pronto alguna persona dice: usted no sabe el lugar donde yo trabajo. Usted no sabe el lugar donde yo me muevo. O ya estoy cansado de estar en este lugar. Pero el Señor te está diciendo: desarróllate ahí donde estás. Amén. Y entonces es aquí donde el Señor nos está llamando a que seamos como esa flor en medio de la mala hierba. Ustedes han visto de pronto que hay una cantidad de mala hierba y de pronto usted ve una florecita ahí colorida, bonita y es la única, y en el resto lo que hay es mala hierba. Pues el Señor nos está llamando a que tú y yo seamos esa flor. Nos llama a florecer en medio del lugar donde estamos. Amén. A pesar de las circunstancias, sea escuela, universidad, sitio de trabajo, aún en mi casa. Y de pronto alguno de ustedes no sabe cómo es mi esposo o cómo es mi esposa. Aún ahí el Señor te llamó a florecer. Amén. En medio de ese lugar. Porque tú y yo tenemos que desarrollarnos donde estamos. Y cuando nosotros nos vamos desarrollando es cuando vamos a ser movidos. Y el Señor hoy en día nos está diciendo: ¿estás interesado en un cambio? Desarróllate. Dile al que está a tu lado: desarróllate donde estás. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces alguno de pronto dice que estoy desalentado, estoy desanimado. Tengo que sacar fuerza. ¿Sabes qué? El Señor nos está llamando y nos está diciendo: yo soy el que te fortalezco. Yo soy el que te llevo. Pero aprende a confiar en mí y cambia tu historia. Amén. Pero la tenemos que cambiar en la presencia del Señor. Amén. Y de pronto alguna persona en estos días decía: no, estoy aburrido de tantas pastillas y estoy en tantos remedios y tantas cosas. Y entonces a mí me da risa, porque de pronto yo le digo: bueno, gloria a Dios por la EPS que dio las pastillas y dio las cosas, porque hay otros que no tienen ni pautoles. Y muchas veces nos estamos quejando y el Señor nos está diciendo: desarróllate donde estás, florece en el lugar donde
estás, porque sabes que esa situación que tú estás viviendo, el Señor la va a usar para bendecir a otro. Amén. Porque vas a ser testimonio para otro de lo que Dios hizo en tu vida. Amén. No vas a contar la historia de otro, vas a contar tu historia. ¿Qué hizo Dios contigo? Amén. Vas a montar una historia real en los cielos. Y en los cielos los ángeles van a estar mirando tu historia real en vivo y en directo. Amén. Y vamos a glorificar a Dios porque cosa buena hizo el Señor. Amén. Entonces, recuerda algo para los que anotan. Dios no está interesado en cambiarte. Dios está interesado en que tú cambies. Amén. Porque muchas veces le decimos al Señor, Señor, cámbiame. No. Tú y yo tenemos que tomar la decisión porque el Señor es un caballero. Él respeta nuestro libre albedrío. Ay, es que yo le estoy pidiendo al Señor que me cambie. ¿Qué quiere? ¿Que te ponga el pelo rubio, verde, de qué color? No. Tú tienes que tomar la decisión. Tú vas a ser feliz cuando tú lo decidas. Amén. Cuando tú decidas, ¿sabes qué, Señor? Así sea con arroz a la Junior, no importa, yo te voy a alabar. Así sea en esta circunstancia, no me voy a amargar, no voy a estar desalentado, porque tú vas a hacer cambios en mi vida y yo voy a comenzar a alabarte. Amén. Y vemos aquí algo importante. Vamos a Números capítulo 27, versículo del 18 al 21. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel obedezca. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. ¿Sabes? No puedes esperar hasta que las cosas mejoren a tu alrededor. Mejora las cosas tú a tu alrededor. El cambio necesita que sea tuyo. Acuérdense algo, la salvación es personal. Si usted está pensando, los que están casados, no, es que si mi esposa va yo la jalo de la falda y subo. No, así no es. Los hijos, no, es que si mi mamá va subiendo yo me agarro de... No, así no es personal. Amén. Y entonces tú y yo tenemos que hacer un cambio en nuestro entorno, y el cambio está en nuestras vidas. Las decisiones son nuestras, nuestra actitud da a cambiar. Entonces es aquí cuando tú y yo vamos a decir, no se acabó, viene una nueva temporada. ¿Cuántos lo dicen? No se acabó, ojo, viene una nueva temporada. Hay un camino que avanzar, pero lo voy a avanzar de la mano de Dios. Amén. Aunque no vea nada, aunque no vea caminos, aunque no vea nada, no existe. Dile al que está a tu lado, sí existe ese camino. Y algo muy triste que de pronto vemos aquí con Moisés. Moisés muere viendo la tierra prometida de lejos. ¿Sabes? Yo no sé tú, pero yo no quiero ver mi milagro de lejos. Yo quiero entrar a mi milagro. No sé tú, pero cuando tú y yo no hacemos parte y no creemos que Dios puede hacerlo, vamos a ser quitados para que otros entren en la tierra prometida. Y tú y yo tenemos que aprender que para ser protagonista en un milagro tengo que creerlo. Amén. Y muchas veces no lo creemos. Hemos cogido y decimos la palabra fe como cliché, pero el Señor hoy nos está diciendo cree, camina en fe. Si tú crees que hay un milagro para tu vida, vas a ver la gloria de Dios. Pero si no creemos, muchas veces no vamos a entrar a la tierra prometida, sino vamos a verla de lejos como Moisés.
No sé usted, pero yo sí quiero entrar en mi milagro. Y estoy caminando en pos de Él. Aunque el enemigo diga que no, yo digo que sí. Porque de la mano de Dios voy a llegar. Amén. Entonces, número 2, no puedes pelear tu camino hacia la felicidad. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. ¿Sabes? Hay algo importante. Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Muchas veces nosotros queremos ir a conquistar, queremos pelear el camino, queremos pelear la felicidad, pero déjame decirte, Dios quiere que ahí donde estás tú aprendas a ser feliz. Y nos cuesta. No sé ustedes, pero cuesta ser feliz donde estamos. Amén. Y entonces muchas veces nos estamos colocando y entonces decimos, cuando tenga una casa más grande, llega a esa casa más grande, después te das cuenta que esa no era tu felicidad. Cuando tenga un carro, después te das cuenta que ahora tienes que pagar impuestos, tienes que pagar una serie de cosas, mantenimientos, y entonces ya te das cuenta que la felicidad no es el carro. Y de pronto cuando termina una carrera y te das cuenta que terminaste la carrera y ahora tienes que hacer una especialización y tienes que hacer otras cosas. Y entonces nunca vas a ser feliz así. Porque tenemos que aprender a ser felices en el viaje de la vida. Pero vivimos tan estresados que es como si fuéramos de aquí a Cartagena, no observamos el paisaje, simplemente queremos llegar de uno. No vemos los manglares, no vemos lo que está alrededor, no nos interesa. Y el Señor te está diciendo ahora, ¿quieres ser feliz? Mira el paisaje. Contempla la hermosura que he hecho, contempla el entorno. Pero queremos llegar y nos olvidamos de ver todo lo que está al entorno, de cuántas cosas nos hemos perdido. ¿Amén? Entonces, tú y yo queremos ser promovidos, pero Dios es el que nos va a promover. Y vemos aquí que Él promovió a Josué. Ojo, no promovió a sus hijos, no promovió a los otros sacerdotes, cogió al que le servía. Y es el que el Señor, ni siquiera Moisés pensó en Josué. El Señor pensó en él. Y el Señor está pensando en ti. Amén. Pero tú tienes que tomar decisiones en esta hora. Y tú tienes que decidir ser feliz. Entonces es aquí cuando ya tú y yo vamos a cambiar. Entonces vamos a sonreír, sonríe, sonríe. Ahí donde estás. Y vas a decirte a ti mismo, ya no voy a tener más cara de limón. Pero créanselo. Ustedes no han visto un mico comiendo limón. Muchas veces estamos así. Oye, si todo nos huele, todo nos hiere, todo nos molesta, todo nos fatiga. Ay, si hay calor, calor, si hace frío, frío, sí. Y el Señor te está diciendo, ay, sé feliz. Muestra mi gloria con tu vida. Sé feliz y florece ahí donde estás. Porque si quieres ser promovido, disfruta el lugar donde estás, porque eso te hace merecedor de un cambio. Amén. Cuando tú y yo empezamos a darle gracias a Dios y a gozarnos en la presencia del Señor, somos merecedores de un cambio. Amén. Y vemos aquí, les voy a dar un testimonio que me llamó mucho la atención. Y es el testimonio de la pastora Joyce Bella. Dice que su esposo, cuando se casó con ella, al año ya quería que separarse. Dice que no la soportaba. Ella había venido de un fracaso, de un matrimonio anterior, tenía un hijo. Y aparte de eso, pues había sido abusada y tenía una serie, un sinnúmero de cosas en su vida. Había sido abusada por su padre en muchas ocasiones y tenía un sinnúmero de situaciones que vivía. Y era una mujer muy amargada, muy conflictiva, aunque ya conocía del Señor. Pero el Señor le decía, Dave, espera. Y él decía, está bien, Señor, yo voy a esperar. Y pasaron muchos años y cada año era una tortura. Pero el Señor fue trabajando en ella.
él tiene la esposa más maravillosa, la mujer que predica la palabra y es conocida a nivel mundial, que es una mujer que lo honra en todo momento. Cuando antes le peleaba hasta por un vaso de leche. ¿Sabes? Hay momentos que el Señor te va a mandar a que te desarrolles ahí porque vas a ser testimonio, porque vas a ser instrumento de bendición, porque el Señor a través de ti va a mostrar que te puede dar fortaleza y que puede ayudar a otros así como te ayudó a ti. Entonces el Señor nos está llamando a que nos desarrollemos. Y cuando vemos la palabra, cuando nos habla de Josué, dice que este hombre era un hombre esforzado, un hombre valiente, un hombre disciplinado, un hombre constante, un hombre fiel. Se ganó la confianza del Señor. Tú y yo somos esas personas. El Señor quiere eso, quiere que tú y yo seamos valientes, quiere que seamos el tener fe en nosotros, quiere que tú y yo crezcamos ahí donde estemos. Quiere que seamos coherentes con lo que predicamos y que cada historia que usted y yo montemos en nuestra vida tenga coherencia. Que si yo monto una historia que estoy siendo feliz, esa felicidad salga de mi corazón porque Cristo está conmigo, porque soy más que victorioso. Pero pastora, de pronto comí arroz a la Junior y llevo así más de un mes, no se importa. Pronto va a comer pollo, va a poner carne, va a comer otras cosas, pero siga disfrutando el arroz a la Junior. Amén. Entonces es aquí cuando el Señor quiere ir mostrándole a usted y a mí que Él puede hacer cosas maravillosas. Y tú y yo, ahí donde estamos, vamos a desarrollarnos para darle la gloria al Señor. Número 3. Sé fiel donde estás. Josué 14:9. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Amén. ¿Sabes? Cuando tú y yo aprendemos a serle fiel al Señor, cuando aprendemos a ser fiel donde estamos, el Señor se va a glorificar, porque Dios no promete en balde. ¿No están convencidos? Dios no nos promete nada de balde. Esas promesas que el Señor nos ha dado se van a cumplir porque Él es fiel. Pero hay algo, con una promesa y una condición. Toda promesa va atada a una condición. Amén. Que estemos obedeciendo y seamos fieles al Señor. Que seamos constantes. Que empecemos a creerle a Dios y que empecemos a caminar de la mano de Él. Quiero traer aquí a memoria otra historia que me llamó mucho la atención y fue del pastor Joel Austin. Esta iglesia que él pastorea tiene más de 23,000 miembros. Cuando él estaba aquí, su papá era el pastor presidente de esta iglesia. Y cuando en ese momento eran 10,000 personas los miembros de esa iglesia, su papá la había formado y había estado durante 40 años en esta iglesia. Pero él era la persona que estaba en audiovisuales, que manejaba todas las cuestiones de audio, las cuestiones, todo lo que eran los congresos, todo lo que eran los conciertos, y tenía muchas ideas. Y se molestaba con su papá porque él de pronto le decía que viniera para tomar los espacios de los comienzos y los finales de las historias que se montaban en la semana en la iglesia. Y el papá le decía: no, hijo, desarrolla eso tú. Yo no estoy interesado en eso. Y él se molestaba y le decía: Señor, yo no quiero quedarme donde estoy, yo quiero avanzar. Y el Señor le dice: sé fiel. Y entonces es cuando él dice: Señor, sí tienes razón. Mi papá tiene 40 años de estar en la iglesia, tiene todo el derecho a estar cansado. Yo voy a seguir siendo fiel y voy a estar aquí hasta que tú me lo permitas. 2 años después, su papá se reúne con el Señor, y el que es ahora el presidente y el que era el presidente es el presidente de esta iglesia, es él. Y todas esas ideas innovadoras y todas estas cosas era la visión de él, no era la visión de su papá. Y el Señor le permitió desarrollarlas. Habrá muchas cosas
en las que no te van a aplaudir. No va a ser la visión de las personas que están a tu alrededor, pero sé fiel a la visión, porque Dios permitirá que tu visión se desarrolle en su momento y dará fruto. No te sientas relegado, no te sientas estancado, no sientas que no vas para ningún lado, porque vas a avanzar. Amén. Pero vas a avanzar en el momento indicado y vas a desarrollar la visión que Dios ha puesto en ti. Amén. De pronto, hay muchas cosas que no son la visión. Y te va a tocar desarrollar y ayudar a que desarrollen otros esa visión. Pero no estás estancado, estás trabajando. Estás trabajando para tu propósito. Estás siendo fiel, porque Dios se glorifica cuando tú y yo somos fieles. Amén. ¿Cuántos creen eso? Y vemos aquí algo importante. No pierdas el gozo. Cuando estés en ese trabajo, disfrútalo. Gózate con las personas que están a tu alrededor. Llénate de gozo con ellos. Amén. Y deja que Dios siga trabajando en tu vida. Porque cuando tú y yo estemos preparados, el Señor nos va a dar el lugar. Vamos a Josué, capítulo 1, versículos 1 y 3, y después versículos 8 y 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés está muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Y después de la precuela volvemos a la historia y concluimos en esta parte. Ahora Josué va a caminar con el bastón de mando. Ahora no, Josué va con la orden directa del Señor. Ojo, y le dice el Señor: ve, conquista, entra, ya es tu visión, es tu tiempo de brillar. Dile al que está a tu lado: ya llegó mi tiempo de brillar en el Señor. Amén. Es ese tiempo de brillar. Ojo, pero le dice: no te olvides, no te apartes. Porque muchas veces cuando tenemos un foquito, así sea un foquito de mano, ya nos estamos sintiendo. No te apartes, esfuérzate, ve pegado al Señor, busca al Señor, búscalo constantemente, lee la palabra, nútrete diariamente de la palabra del Señor. Y cuando tú y yo estamos con Él, va a pasar algo sobrenatural. En Dios existe siempre un camino. Pero ahora sí, tú y yo lo vamos a decir, vamos a repetir. En Dios siempre existe un camino. Y por fe lo voy a encontrar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cuando tú y yo creemos que por fe voy a llegar, que por fe voy a avanzar, que por fe voy a entrar a esa tierra prometida, no me voy a quedar en el monte. No me van a llorar en Moría. No, yo voy a entrar porque creo lo que el Señor me está mostrando. Amén. Porque creo que Dios va a hacer cosas grandes en mi vida. Amén. Y entonces es aquí cuando tú y yo concluimos y le decimos: Señor, ¿sabes qué? Por fe no me voy a quedar en la montaña, sino voy a avanzar. Por fe yo caminaré hacia ese propósito de la mano tuya, no solo, sino de tu mano. Por fe no voy a pelear la felicidad, porque tú me vas a promover en el momento indicado. Amén. Y por fe yo voy a ir caminando, así no vea camino, no importa, ese camino existe y yo voy a llegar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ponernos
aceptes al Señor ahí donde estás y dices, yo quiero un cambio. No veo futuro, no veo situaciones, no veo nada, pero ya es tiempo. Yo quiero caminar hacia un lado. Vamos a hacer esta oración. Repite conmigo: Padre Celestial, en esta hora yo te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Te ruego, Señor, que me limpies con tu sangre. Cámbiame, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Renuévame. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor, límpiame de toda iniquidad, de todo pecado, de toda rebelión. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, hay fiesta en el cielo. Amén. Y ahora de pronto, si tú sientes que estás necesitando ir en un avance exponencial, pasa hacia el frente. Dile: Señor, aquí estoy. Hoy, Señor, me presento delante de ti. Padre, hoy me presento en el altar. Te pido perdón, Señor, si alguna vez fui obstáculo para alguien para que no llegara, Señor, a ese lugar donde tú lo querías llevar. Te pido perdón, Señor, las veces que desanimé a personas cuando tú les hablabas y yo fui obstáculo, Señor. Aún te pido perdón, Señor, cuando yo mismo me desanimé, Señor, escuchando las voces del enemigo en vez de escuchar la voz tuya, Señor. Padre, hoy yo voy a avanzar. Yo decido ser feliz, no porque las personas me vayan a hacer feliz. Yo decido ser feliz porque tú eres mi felicidad. Yo decido ser feliz porque vienen cambios para mi vida. Porque yo hoy decido ser esa flor en medio de esa hierba mala. Yo decido ser feliz porque voy a florecer. Aunque los demás no lo hagan, Señor, yo lo voy a hacer. No voy a pagar mal por mal. No voy a contestar mal, así me hablen mal, sino voy a darte la gloria a Dios. Voy a aprender a sonreír, Señor. Hoy renuncio, Señor, a todo aquello, Señor, que impida, que sea obstáculo en mi vida, Señor. Y hoy te pido que me ayudes. Quiero entrar a la tierra prometida, a las bendiciones que tú tienes para mí. No quiero morirme en el camino. Quiero ir, quiero conquistar, quiero pisar esa tierra prometida. Quiero ver mi hogar restaurado. Quiero ver a mis hijos bendecidos. Quiero ver sanidad. Quiero ver tu gloria. No me voy a quedar en el camino, Señor. Dame, ayúdame, Señor. Necesito entrar en esa talla de la fe, Señor. Necesito crecer. Señor, dame la mano, Señor. Y si en algún momento me detengo, por favor, llévame. Así se arrastra, pero no permitas que me quede, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Límpiame, Señor, de todo lo que no sea tuyo. Y ayúdame a cumplir ese propósito que tú tienes para mí. Señor, quiero ver sanidad, Señor. Quiero ver prosperidad en mi casa. Quiero conquistar. Quiero crecer espiritualmente. Quiero ver mi hogar restaurado. Quiero mi familia próspera. Quiero la abundancia de tu gloria en mi vida. Y voy a caminar por el camino que tú, Señor, has demarcado para mí. Ayúdame, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, ayúdame. Espíritu Santo, fluye en mí. Renueva mis fuerzas. Ahí donde estás, dile: renueva mis fuerzas. Lléname de tu gloria. Lléname de tu presencia. Y ayúdame, Señor, a avanzar de manera exponencial. Gracias, Señor, porque yo soy una flor en medio de la mala hierba. Porque yo soy un testimonio para muchos.
porque yo soy un conquistador, una mujer que conquista, porque yo avanzo. Gracias, Señor. No seré derrotado, no veré desde lejos los milagros. Yo, Señor, seré protagonista de esta historia que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, levanta tus manos. Dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque comienza, Señor, una historia real. Una historia asombrosa, una historia llena de gloria, donde el protagonista, la protagonista soy yo. Gracias, porque tu Espíritu Santo ha declarado que yo soy el actor principal. Y porque cada historia, Señor, es llena de tu poder. Gracias. Gracias, Señor, porque esta semana es una semana de bendición. Semana para crecer, para avanzar. Semana para glorificar tu nombre y para darte gracias, amado Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Gracias, papá. Gracias, amado Padre. Gracias por las cosas y las maravillas que haces en mi vida. Gracias, Señor, por las bendiciones que ya hoy recibí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí donde estás, dale un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor te continúe bendiciendo. Salúdense unos a otros. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe.